Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller. Mirad, hoy os presento a esta belleza. Es una pasada de muñequita. Es una nueva Chanel de una nueva colección. En este caso, Chanel Dulcera Caramelo. ¿Qué os parece? Lleva su trencita, su delantal, el vestidito. Dentro le voy a poner mis bolsitas de té porque ella me va a acompañar en la cocina y en esas tardes que tomamos el té súper a gusto. Qué mejor compañía que ella. Y bueno, pues mirad, le he puesto un gorrito de cocina, un par de caramelillos y por supuesto todos estos caramelos que los va a llevar en su delantal para ir repartiéndolos con todas nosotras, llenando de dulzura nuestros hogares. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Mirad, yo he cogido un trocito de tela, os dejaré las medidas con los patrones como siempre, ya sabéis, y os la dejaré en mi grupo de Facebook, el taller de Amparo, y son totalmente gratuitos. Mirad, yo le he puesto en esta ocasión este volante, este plisado tan bonito que me recuerda a aquellos años 60, 70, aquella moda tan femenina y tan bonita. Pues en vez de puntilla, en esta ocasión Caramelo va a llevar este tipo de detalle final. Y ahora le cosí la costura por la parte de atrás, después le puse sobrepuesta la parte del plisado y le he hecho un dobladillo en la parte de arriba con un pespunte con hilo de este fuerte para poderlo tirar de él. Ahora vamos a ponerlo aquí, lo vamos a colocar de esta forma y vamos a tirar con fuerza. Voy a volcarlo así que lo veréis mejor. Vamos a tirar con fuerza de los hilos, lo vamos a sujetar por la parte de delante con un alfiler para que no se nos mueva y ahora vamos a fruncir y a estirar con fuerza del hilo para ponerlo en la medida y en la posición que nos guste. Tiramos con fuerza y ahora vamos a anudar. Seguimos apretando para no perder la tensión y damos otro nudo más. Y ahora vamos a esconder estos hilos y a repartir el vuelo. Voy a quitar la botella, el bote, así, y así lo vamos a hacer mejor. Repartimos este vuelo, yo lo voy a poner justo a la altura del hombro. Aquí es donde voy a colocar mi vestido. Voy a repartir todo este vuelo que tiene mucha cantidad de tejido porque me encanta que sean vaporosos estos vestidillos. Y ahora en la parte de aquí lo ponemos al centro y así vamos a rematar. Bien, pues vamos a colocarle la cabeza porque ya la tendremos seca. Bueno, pues vamos a colocarle la cabeza. Vamos a ponernos derechito el vestido, el cuerpo, y le vamos a poner aquí. Yo la voy a colocar aquí. Bueno, vamos a coser primero la parte de atrás. Mirad, yo solamente le doy aquí un par de puntos
para que no se salga el relleno, pero no le doy nada más porque ahora le vamos a poner la técnica del bolsillo. Vamos a hacerle esta técnica que ya sabéis que es mía, que así la tengo protegida y que puedo compartirla con vosotras. ¿Veis? Simplemente así. Y ahora voy a rematar aquí y ya sí que colocamos la cabeza. Vamos a ubicarla. Mirad, aquí me parece que queda preciosa. Pues damos la vuelta y vamos a coser, cogiendo cabeza y cuello. Yo utilizo un hilo resistente porque me gusta que quede bien cogida y con fuerza. Así. Tiramos y que vaya bien sujeta. Pasamos por aquí y hacemos igual. Y tiramos. Así. Miramos que esté bien colocada y seguimos uniendo. Tiene que quedar muy firme, muy firme. Aunque después con esta técnica le damos movimiento, la cabeza tiene que quedar muy firme, cogida al cuello. Muchas de vosotras pensáis que tiene que estar flojita para que tenga movimiento. No es así. Tenéis que dejarla muy prieta, muy firme. Como veis, yo estoy dando bastante tensión y apretando bien y fijándola con fuerza las dos piezas. Vale, pues aquí voy a rematar y ahora vamos a hacerle la técnica del bolsillo. Veréis en qué pronto, veréis que pronto está hecha y lo bonita que queda. ¿Veis? Ya tenemos la muñeca cosida. Ahora vamos a cogernos hilo del resistente, hilo de muñequería, hilo también que se utiliza para coser zapatos, tapicería, hilo de poliamida, encerado, no sé, como vosotros, hilo de torzal, el que tengáis. Vamos a colocar aquí, a dejar preparada la aguja y vamos a cortar un trocito de tela. Mirad, yo voy a cortar un trocito de tela de la misma que utilizo para la muñeca. En este caso la estoy haciendo, como ya sabéis, con Retor. Se llama Retor la tela que utilizo para las muñecas. Cortamos un trocito que nos cubra la parte del cuello y parte de la cabeza y lo ubicamos aquí y empezamos a coser. Aquí sí que no podemos dar muchos tirones porque este tejido es un tejido muy fino y de aquí ya lo que podemos hacer es traernos hacia atrás la cara de la muñeca, que no nos interesa. Esta parte solamente con que esté unida es suficiente. Aquí no hace falta hacer mucha tensión ni unas puntadas bonitas ni nada parecido, porque después lo vamos a tapar con el pelo. ¿Veis? Aquí si hacemos tensión del hilo nos traemos la cabecita para atrás, la carita para atrás, y eso no nos interesa porque entonces vamos a disfigurarle la cara. Solo es unir los dos tejidos.
Cuando llegamos aquí vamos a coger igual cabeza, cuello y tejido, donde nos vaya pidiendo. Ya os digo que no tengáis miedo de coger todos los tejidos porque la cabeza se mueve, eso también os lo aseguro. Mirad, aquí por ejemplo ya me pide coger cabeza, cuello y tejido, y yo lo cojo tal y como me lo pide. Y ahora por esta abertura voy a ponerle relleno. Con mi rellenador voy a empezar a ponerle relleno por esta esquinita y lo voy a hacer por todo el bolsillo. Lo voy a llevar por todo el bolsillo con cuidado de no romper los hilos que tenemos hechos por la parte de dentro. Las puntadas que hemos dado la tenemos que respetar. Metemos, ¿veis? Vamos metiendo tejido. No hace falta que sea mucha cantidad, solo con que nos cubra este bolsillo será suficiente. Así. Y ahora ya vamos a terminar de coser. Cogemos igual cabeza, cuello, lo que nos vaya pidiendo. ¿Veis? Así. Y finalizamos donde hemos empezado anteriormente. Yo voy a hacer aquí el nudo para no tirar de la carita. Y listo. Ahora ya podemos ver cómo con esta técnica que acabamos de aplicar, la técnica del bolsillo, nuestras muñecas mueven las cabecitas. Ups. Mirad, si yo la pongo hacia un lado, la gira. Si la pongo hacia el otro, la gira. Incluso vuelve a su sitio sin ningún problema y también lo mueve de forma lateral. Este movimiento lo he conseguido ahora, haciendo diferentes pruebas con la misma técnica, pero como siempre avanzando. Ya veis que es súper sencillo de hacer, que no se deforma la muñeca, no sufre en absoluto y que queda súper bonita. Bien, pues ya puestos aquí, vamos a ponerle las mangas. Mirad. La manga es este el patrón y se saca 4 veces en tejidos. Yo en esta ocasión estoy utilizando un algodón de Vichy. Una vez que he pasado el patrón a tejido, por la parte del derecho le he colocado una picunela en blanco para darle un poco de contraste. Una vez colocada la picunela, la he doblado y le he pasado un pespunte a máquina. He recortado el exceso de costura y ya estará preparada para colocarla en los brazos. No tiene ningún misterio. Mirad, tal y como está así, lo único que tenemos que tener en cuenta es el sentido de las manos, que una manita vaya mirando para cada lado. Vamos a poner el brazo justo en el centro de la manga, justo aquí arriba, y aquí le vamos a colocar un lazo, en esta ocasión en blanco. A la altura del codo, a esta altura de aquí, le vamos a hacer la lazada. Mirad, vamos a cogernos desde abajo y vamos a tirar con fuerza. Y ahora un lazo.
es muy fácil de hacer y este tipo de mangas quedan súper bonitas. Ya veis que se hacen en un momento. Voy a poner esta parte así. Listo, ya tenemos hecha una manga y ahora vamos a hacer la otra. Pues como veis, una manita para cada lado. Abrimos un poquito la manga para darle juego, aunque ahora la abriremos cuando la tengamos colocada. Y la vamos a colocar aquí. Mirad, justo donde empieza el vuelo. Justo a esta altura vamos a colocar las mangas. Vamos a meter, vamos a poner hilo, también del resistente. Bien, pues vamos a poner aquí en este lado, por la parte de la costura de atrás. Vamos a salir por la parte de la costura de atrás, de este otro lado, teniendo en cuenta que tenemos que salvar el palito que tenemos metido, ¿vale? Entramos y salimos, dejamos aquí el trocito de hilo. Vamos a coger la parte de dentro de la manga y del brazo y cogemos brazo y manga, pues más o menos como a 1 centímetro de la parte de arriba, y ahora entramos por la costura de la parte de delante y salimos la costura a la parte de delante, lo más cerca de la puntada que tenemos de entrada. Así. Aquí vamos a cogernos esta manga, vamos a hacer igual a medio centímetro de la parte de arriba y salimos. Y ahora vamos a hacer aquí un nudo, apretando los dos bracitos con fuerza para darle ese movimiento que tan gracioso queda luego cuando movemos los brazos y las manitas, las cambiamos de posición. ¿Veis? Así apretamos con fuerza y ahora vamos a pasar con esta tensión por la parte de debajo del brazo, llegamos arriba, sujetamos la tensión y hacemos un nudo. Anudamos con fuerza y apretamos hasta que veamos que tenemos la tensión que nos interesa. Mirad, ¿veis? Así es como queda. La verdad es que es una monada. Bueno, pues vamos a volver a tensar y ahora volvemos a hacer otro nudo. Pasamos el hilo por la parte de abajo del brazo, anudamos y tensamos y volvemos a hacer así para dejar el brazo bien fijo, pero que ya os digo que tiene movimiento. Pues ahora solo, mirad, ¿veis? Los bracitos se mueven pero no caen. Podemos moverlos hacia arriba y abajo pero no caen. Ahora vamos a esconder estos hilos. Mirad, siempre tengo este alicate para ir enderezando mi aguja a medida que se me va arqueando, porque me gustan estas agujas que son tan finitas pero que a la vez, claro, cuando vamos haciendo tanta fuerza se van doblando. Bien, pues pasamos y salimos ya, da igual por donde salgamos, porque solamente es esconder el hilo. Aquí ya no hay nada más que hacer. Después ya sabéis que le suelo pasar mi super plancha, el vapor de mi super plancha, a toda la muñeca cuando ya la tengo terminada. Así le quito pues todo el exceso de bolígrafo y todas las marcas que veis que aún todavía conserva. Aquí también. Todo eso después con mi super plancha desaparece. Ahora los vídeos son rápidos y bueno, pues tengo que ir un poco más ligera. ¿Veis? Así es como nos queda. Mirad, no me digáis que no es una monada. Podemos subirle un poquito el vestido si nos interesa o podemos bajarlo porque como veis tiene movilidad. A mí la verdad es que me encanta. Bueno, pues ya que tenemos la muñequita preparadita, vamos a hacer el delantal. Mirad, las medidas os las voy a dejar
todas bien explicaditas en los patrones. Vamos a coger este rectángulo y vamos a coser primero los dos laterales con un dobladillo pequeñito a máquina, doblado y doblado muy pequeñito. Primero haremos los laterales y después haremos la parte de abajo, y sobre ella yo le he puesto un trocito de picunela en color marrón. Es una picunela muy finita, no pone la medida, pero es muy chiquitita, ¿veis? Es como medio centímetro, quizá menos, es muy pequeña. Esta la compro en los bazares. Bien, pues una vez que tenemos ya cosido los laterales y la parte de abajo, le hacemos un carril en la parte de arriba y vamos a meterle aquí las cintas. Yo he elegido una cinta de cristal, que yo le llamo de cristal o de organza, y una cinta de raso. La cinta de raso la he cogido en el color del cuadro y la cinta de cristal la he cogido en color blanco para darle un poquito más de contraste. Bien, pues lo metemos aquí las dos, tanto la cinta de organza como la cinta de raso, y la metemos por el carril que le hemos hecho al delantal. Ya veis, es que es una muñeca que se hace súper rápido y la verdad es que queda preciosa, muy coqueta. Bien, pues ya hemos llegado a la otra parte, sacamos nuestra cinta y vamos a tensar de los dos lados. Yo voy a cortar aquí. Y ahora vamos a ponérsela sobre el cuerpo. Vamos a ponerlo de forma que no nos haga ninguna cosa extraña. Cuando se meten dos cintas juntas, a veces se cruzan o se hacen pliegues, ¿veis? Como aquí. Ahora la meteremos bien derechita. Bien, pues ya que la tenemos así, la vamos a poner justo por donde hemos hecho el hilván o el pespunte del frunce, ¿veis? Por aquí. Y la vamos a pasar por debajo de las manguitas, y aquí detrás la vamos a anudar. Vamos a hacerle aquí una lazada. Cuando tengamos esta medida, sujetamos para que no se nos vaya la medida original, y ahora vamos a fruncir este delantal. Lo vamos a traer más o menos hasta la costura de lo que sería la costura del vestidillo, y de este lado vamos a hacer igual, y así le vamos a dar el frunce que nos pide. ¿Veis? Así lo fruncimos y lo colocamos más o menos, ya os digo, en el centro de la manga aproximadamente, pero bueno, que eso también es donde a vosotras os guste. Ahora, ya que lo tenemos así, solamente nos queda poner aquí un alfiler para sujetarlo. Vamos a tirar para poner los dos puntas iguales, más o menos iguales, y ahora ya sí vamos a dar una lazada, anudamos con fuerza y hacemos el lazo, que ya sabéis que yo sin un lazo, sin una puntilla, no soy persona. Que me gusta, y un lunar, lo que me gustan los lunares. Bueno, pues así nos va a quedar, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortarle los piquitos y, como siempre, pasarle el mechero para evitar que se nos deshilache y se nos deshagan los lacitos. Pues fijaos, así nos queda. La verdad es que es monísima. Pues ya que tenemos hecho esto, solamente nos quedará peinarla. Como veis, súper rápido y muy facilita de hacer. Yo ahora voy a preparar el pelito y enseguida la peinamos y estará lista para lucir bien bonita.